La historia comenzó con una simple curiosidad adolescente. Derek, de 17 años recién cumplidos, vivía en un suburbio pequeño y monótono de Virginia Occidental, donde los días se repetían como líneas de código sin cerrar. Su vida oscilaba entre el colegio, los videojuegos piratas y los foros de tecnología que le abrían la mente a un universo más grande que su propio barrio. Fue allí, en un hilo perdido sobre criptomonedas, donde vio por primera vez la palabra Bitcoin. Un usuario anónimo decía haber pagado una pizza con monedas digitales que no existían físicamente. Otro le respondió con insultos. Y un tercero mencionó algo llamado Tor, una red donde todo era posible. Esa noche, mientras sus padres dormían y el router emitía su luz verde como un ojo insomne, Derek descargó Tor. El navegador parecía una puerta vieja, austero, sin logos, sin rastros de diseño moderno. Cuando ingresó, lo primero que sintió fue vértigo. No había colores ni anuncios, ni nada que recordara al Internet que conocía. Solo texto plano, enlaces rotos y títulos que parecían escritos por fantasmas. The Market, Anonymous Services, Cryptosgate, Deadpool Forum. Entró en uno de ellos, un foro primitivo que olía a mugre digital. En la sección de Economía Anónima había cientos de publicaciones con precios en BTC, direcciones Onion, códigos en PGP y conversaciones entre vendedores de productos que nunca deberían venderse. Derek, inocente, no entendía casi nada. Le pareció el lugar perfecto para aprender, así que creó una cuenta improvisada. KidMiner 1994. Escribió su primer post con una mezcla de nervios y entusiasmo. Hola, soy estudiante. Estoy haciendo un reporte sobre Bitcoin. ¿Alguien puede explicarme cómo funciona? Presionó enviar y esperó. Al cabo de minutos, las respuestas comenzaron a caer como cuchillos. ¿Qué haces aquí, niño? Mándame tu PayPal y te envío BTC, jajajaja. ¿Tienes tarjeta de crédito de tus papis? ¿Podemos ayudarte? ¿Reporte escolar? Qué tierno. Derek sintió el rostro arder. Iba a borrar el post cuando vio un mensaje privado de un usuario con nombre inquietante. Dark to Dust. El asunto decía: no preguntes eso aquí. El mensaje era largo, meticulosamente escrito, sin errores de ortografía. El usuario le explicaba con detalle qué era la blockchain, cómo las transacciones eran bloques encadenados que nadie podía modificar, cómo los mineros verificaban cada operación, cómo el valor del BTC crecería exponencialmente cuando la gente entendiera su potencial. Terminaba con una advertencia: no vuelvas a entrar a esta parte de la red, no todo lo que brilla es criptomoneda. Y luego la postdata que congeló su sangre: PD, copia esto, guárdalo y sal de la Deep Web. Si te veo de nuevo sabré que eres Derek D. de Ashburn, Virginia Occidental, y vendré por un riñón tuyo. Se venden bien aquí y a tu edad uno extra no duele. Derek parpadeó. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo sabía su ciudad? ¿Era un truco? El miedo le atravesó como un virus. Apagó la computadora, desconectó el router y pasó el resto de la noche escuchando cada crujido de la casa. Durante días no habló del tema, pero cada vez que encendía el ordenador, tenía la sensación de que alguien lo observaba desde dentro de la pantalla. No había iconos nuevos, ni ventanas emergentes, ni rastros visibles de hackeo, pero algo en el aire digital se sentía contaminado. Aún así, antes de formatear la PC, guardó el mensaje de Dark to Dust en un pendrive. Algo en su tono no era solo amenaza. Había conocimiento real detrás de esas líneas. Pasaron los años. Derek estudió informática, luego ingeniería en sistemas. Aprendió sobre criptografía, sobre redes descentralizadas, sobre cómo una simple cadena de bloques podía cambiar la economía del mundo. Invirtió sus primeros ahorros en Bitcoin cuando valía apenas unos $. En silencio prosperó. Cada vez que veía el gráfico ascender, recordaba aquella advertencia. Dark to Dust. El nombre era como una sombra detrás del progreso, una voz que decía: aprendiste, pero nunca olvides dónde lo hiciste. Una década después, cuando Bitcoin ya era tema de noticieros y de inversionistas serios, Derek había acumulado lo suficiente como para no preocuparse por el dinero. Sin embargo, algo en su mente seguía atado a esa noche. A veces se preguntaba si Dark to Dust seguía vivo, o si había sido parte de una leyenda urbana más. Hasta que una madrugada, mientras navegaba en su portátil con una conexión VPN de última generación, decidió volver. No por necesidad, sino por impulso.
por esa curiosidad que lo había llevado allí la primera vez. Instaló Tor de nuevo. La interfaz había cambiado un poco, pero la sensación era la misma. El vértigo de lo prohibido. Intentó buscar aquel viejo foro. La mayoría de los enlaces Onion estaban caídos, pero algunos espejos parecían seguir vivos. Encontró uno con un nombre familiar, Cryptosgate 3.0. El diseño era más moderno, aunque mantenía el anonimato absoluto. Sin pensarlo mucho, creó un usuario nuevo, DustKid 2025. Publicó un hilo sencillo. Busco información sobre el antiguo usuario Dark2Dust. ¿Alguien lo recuerda? Durante horas nadie respondió, hasta que de pronto el post desapareció. En su bandeja de entrada apareció un mensaje. Remitente. Deleted user 0x Dark2Dust asunto. No preguntes eso aquí. Derek sintió el pulso acelerarse. El texto era idéntico al de hace 10 años, pero esta vez el tono parecía más personal. Pensé que habías aprendido. No vuelvas a abrir puertas que ya cerraste. Algunos archivos no se borran, solo se esconden en la memoria. Y al final, otra postdata. Bonita inversión. Lástima que todo lo que guardamos en la nube deja rastros. No olvides, un riñón aún vale más en el mercado que un Bitcoin. El sudor le recorrió las manos. Desconectó el Wi-Fi, pero un sonido extraño lo hizo girar. La cámara de su laptop se había encendido sola. Una diminuta luz verde parpadeaba, como si alguien lo estuviera mirando desde el otro lado. Derek cubrió la lente con cinta negra y se quedó inmóvil. Había leído muchas historias sobre la Deep Web, sobre hackers que robaban identidades, sobre los mitos del rastreo inverso y los supuestos guardianes de los novatos, pero jamás pensó ser protagonista de uno. Intentó borrar todo, limpiar el historial, vaciar los discos, pero un archivo permanecía inamovible, escondido en una carpeta del sistema, /system32/shadow_dust.key. Cuando intentó abrirlo apareció una ventana de texto con una sola línea. No puedes eliminar una lección que te salvó la vida. El archivo no tenía peso, no ocupaba espacio. Sin embargo, su presencia parecía infectar la máquina. El cursor se movía solo a veces, como si alguien tecleara desde un plano remoto. Las semanas siguientes, Derek empezó a recibir correos cifrados con direcciones Onion actualizadas, todas con referencias a Dark2Dust. En algunos había frases filosóficas sobre el anonimato y el valor de la información. En otros, mensajes en tono amenazante, escritos con un humor macabro. ¿Sabías que el cuerpo humano puede valer más en partes que entero? Los mineros no solo excavan criptomonedas, también excavan verdades. Derek se preguntaba si era una broma elaborada, algún experimento de ingeniería social. Pero lo inquietante era que cada correo venía firmado con una clave PGP que coincidía exactamente con la del antiguo usuario del foro original. La misma, la de hace más de una década. Empezó a rastrear el origen de los mensajes usando herramientas forenses, pero las rutas se desvanecían en túneles de cifrado imposibles. Todo apuntaba a un mismo punto final, un nodo Onion con coordenadas flotantes. A veces parecía estar en Islandia, otras en Rusia, otras en su propia ciudad. Esa coincidencia lo obsesionó, hasta que un día, tras semanas de insomnio, decidió seguir el rastro hasta el final. Se conectó a la red con una configuración personalizada, aislando procesos y simulando direcciones falsas. Quería encontrarlo, quería hablar con él, pero lo que halló fue peor que cualquier amenaza. En el último enlace Onion que abrió, apareció una interfaz minimalista, fondo negro, texto gris, sin botones, solo una línea centelleando. Welcome back, Derek. Apretó Enter. El sitio comenzó a desplegar una lista de nombres, ubicaciones y edades. Parecía una base de datos médica. En una columna se leían palabras que lo hicieron temblar. Sangre tipo O más, riñón izquierdo disponible, última actualización, 2015. Su propio nombre estaba allí, con su dirección, con su número de seguro social. Derek intentó cerrar la ventana, pero la página no respondía. La pantalla se oscureció. Un mensaje final apareció. Te dije que no volvieras. La curiosidad tiene un precio y justo antes de que todo se apagara, escuchó desde los parlantes una voz susurrante y metálica que decía su nombre, igual que la primera vez. Derek. El monitor se fundió en negro. El reflejo de su rostro quedó atrapado en el vidrio, pálido, mudo, paralizado entre el miedo y la fascinación.
Desde esa noche, comenzó a circular un nuevo hilo en los foros Onion, firmado por un usuario desconocido. Dark_to_dust_reborn. El texto decía: no acepto alumnos nuevos. Ya tengo uno que nunca aprendió a desconectarse. Desde entonces, en las profundidades de la Deep Web, los usuarios susurran que Dark2Dust no es un hacker ni un administrador, sino un eco digital, un algoritmo construido a partir de miles de rastros humanos que alguna vez intentaron borrar sus huellas y fracasaron. Un guardián o un cazador, dependiendo de quién lo invoque. Algunos dicen que protege a los curiosos de sí mismos, otros juran que alimenta su red con cada nueva conexión imprudente. Derek desapareció de la red poco después. Sus cuentas fueron eliminadas, su portafolio de criptomonedas quedó intacto, pero sus dispositivos fueron encontrados formateados hasta el nivel del firmware, como si alguien los hubiese limpiado desde dentro, capa por capa. Los investigadores forenses digitales que revisaron el caso encontraron solo un archivo sobreviviente, dark_lesson.txt dentro, una sola línea. El conocimiento se paga con algo más que atención. Derek nunca olvidó la sensación de vértigo cuando abrió por última vez aquel enlace Onion. La base de datos que mostraba su nombre y dirección lo había dejado con el corazón en la garganta, pero había algo más profundo que miedo. Un reconocimiento silencioso de que en ese laberinto digital todo estaba registrado, todo podía rastrearse, incluso sus pensamientos. Pasaron semanas. Derek vivía como un espectro entre su propia vida. Iba a la universidad, trabajaba en proyectos de blockchain, ganaba dinero, pero no podía dejar de mirar cada esquina de la red, cada email sospechoso, cada enlace acortado. Siempre sentía que alguien lo observaba, incluso detrás de VPNs y redes Tor múltiples. La paranoia se convirtió en rutina. Su privacidad se había convertido en una ilusión. Una noche, mientras revisaba un foro de desarrolladores de criptografía, apareció un mensaje privado inesperado. Sé que sigues ahí. Has aprendido la lección, pero aún no has pagado todo el precio. Prepárate, el remitente era Dark_to_dust_reborn. Derek sintió un escalofrío que recorrió su columna vertebral. No había manera de rastrear al emisor. Cada dirección de Tor, cada nodo, cada metadato parecía difuminarse antes de poder localizar el origen. Era como si el propio tiempo y la red estuvieran en su contra. El mensaje incluía un archivo adjunto llamado turrastro.k. Derek dudó, pero la curiosidad lo pudo. Lo abrió en un entorno virtual aislado. La pantalla se llenó de un mapa dinámico, un gráfico que trazaba cada conexión que había hecho desde aquel primer día en la Deep Web. IPs, fechas, horas exactas, incluso sus patrones de movimiento frente al teclado. Y en rojo, parpadeando, estaba algo que lo hizo quedarse helado. Rastreo completo, objetivo en vivo, preparado para extracción. La luz de la pantalla se reflejaba en sus ojos mientras comprendía lo imposible. Dark2Dust no era solo un usuario ni un mito, era un sistema vivo de vigilancia digital. Un ecosistema construido para rastrear a los curiosos, convertir cada error en una marca y cada impulso en vulnerabilidad. Lo peor era que no podía desconectarse. La red lo tenía, siempre lo había tenido. Derek intentó apagar la computadora, desenchufar todo, destruir discos duros, pero la sensación de presencia no desapareció. La voz metálica y distante que había escuchado años atrás ahora susurraba detrás de él, detrás de cada ventana cerrada, en cada parpadeo del monitor. Siempre estás conectado, Derek. El terror no era físico, sino psicológico. Cada decisión que tomó después estuvo marcada por esa conciencia constante. Ningún clic era inocente, ningún registro era anónimo, ninguna dirección de correo era segura. La vida de Derek se convirtió en una danza cuidadosa entre la necesidad de interactuar con la tecnología y el miedo absoluto de ser rastreado, observado, medido. Con el tiempo, la obsesión lo llevó a aislarse del mundo. Amigos, relaciones, contacto social, todo fue dejado atrás. Sus únicas interacciones eran con la red, y con cada nuevo correo, cada nuevo hilo que aparecía de Dark2Dust, sentía la misma mezcla de respeto y terror que había sentido la primera vez. La amenaza de aquel riñón nunca fue física, pero el miedo a la exposición lo acompañaba como un tatuaje invisible en la piel de su conciencia digital. Al final, Derek comprendió algo esencial. La lección no era sobre Bitcoin ni sobre inversiones, ni siquiera sobre la Deep Web.
Era sobre límites, vigilancia, la vulnerabilidad de la curiosidad y el precio de querer saber más de lo que el mundo estaba dispuesto a dejar que supieras. Dark to Dust no cazaba solo cuerpos, cazaba atención, rastros, obsesión. Y Derek, aunque había sobrevivido, siempre sería parte de su red, un alumno eterno de la lección más oscura que la tecnología puede enseñar. La curiosidad digital tiene consecuencias que trascienden la pantalla. Nunca volvió a usar Tor sin miedo. Nunca publicó en foros sin revisar cada metadato. Nunca olvidó que en la profundidad de la red, alguien o algo veía todo, incluso lo que él creía invisible. Y aunque su cartera de Bitcoin le aseguró libertad financiera, no le devolvió la libertad mental. En los foros de la Deep Web, los usuarios aún hablan de la historia de Derek D., del adolescente que preguntó ingenuamente qué era Bitcoin y que terminó siendo marcado por Dark to Dust. Algunos juran que la amenaza es real, otros creen que es leyenda. Pero todos coinciden en un punto: la Deep Web no olvida, y ciertos guardianes digitales no perdonan. El último hilo publicado, con cientos de comentarios en clave y cifrado PGP, termina con una advertencia que nadie se atreve a borrar. Recuerda tu lección. Dark to Dust está viendo. Siempre Derek desapareció del radar público. Sus cuentas desaparecieron. Los servidores no guardaban rastros. Pero en la oscuridad de cada nodo, en cada túnel Onion abandonado, se siente un eco persistente. Un nombre que susurra entre bits y bloques, recordando que la curiosidad, por inocente que parezca, siempre tiene un precio. Y así, la historia de Derek se convirtió en una advertencia eterna. Un recordatorio de que la Deep Web no es solo un lugar de secretos y ganancias. Es un territorio donde los guardianes digitales acechan, donde cada error se paga, y donde una simple pregunta puede marcar tu vida para siempre. Siempre me consideré un hacker ético, no un héroe, ni un justiciero digital, solo alguien que entendía demasiado bien cómo se comportan las redes, los servidores y la naturaleza humana cuando se esconden detrás de un monitor. Mi alias en la red era C0RR3TOR, una ironía privada. Corregía errores de código y a veces errores humanos. Durante años trabajé en auditorías de seguridad para empresas medianas, rastreando vulnerabilidades, escribiendo informes, cobrando por evitar desastres. Pero en las noches, cuando el insomnio mordía y el café sabía a metal, navegaba por la Deep Web, ese lugar donde el código se vuelve moralmente borroso y los principios se diluyen entre los bytes. Nunca fui un santo. A veces compraba microdosis experimentales, sustancias etiquetadas con siglas raras y empaques minimalistas que prometían alivio del dolor y de la memoria. No me enorgullece, pero me ayudaban a no pensar en la habitación de hospital donde perdí a mi hermano. Él era químico y su muerte estuvo relacionada con un ensayo farmacéutico controlado, que nunca fue documentado oficialmente. Desde entonces, desconfié de todo lo que se presentara como prueba, estudio o avance médico. Tal vez por eso, cuando descubrí aquel foro en un mercado Onion de segunda categoría, algo en mí se encendió. No era un hallazgo planeado. Estaba probando una herramienta de escaneo para identificar puertos vulnerables en servidores ocultos, una rutina inofensiva, hasta que uno de ellos devolvió una respuesta anómala. Un encabezado SMTP mal configurado, filtrando metadatos de usuarios activos. El servidor pertenecía a un mercado de drogas llamado The Labyrinth Market, un sitio con estética limpia, un logo de serpiente mordiéndose la cola y una interfaz tan pulida que parecía mantenida por ingenieros con demasiado tiempo libre. La vulnerabilidad era simple, un parámetro mal escapado en la API de correo interno. Bastaba modificar un campo senderID para acceder a bandejas ajenas. Lo hice sin pensar. En segundos tenía ante mí una cascada de mensajes cifrados, algunos triviales, otros con adjuntos comprimidos y contraseñas al pie. El protocolo dictaba que debía cerrar y reportar, pero algo me retuvo. Había hilos con títulos como Nueva síntesis sin intermediarios, lotes no rastreables, pruebas humanas bajo supervisión remota. La última frase me heló. Pensé en spam, en exageración, en lenguaje de vendedores que se creen científicos. Pero cuando descifré los primeros fragmentos usando una tabla de sustitución básica, el tono era clínico. Había reportes, dosificados en microgramos, con observaciones detalladas sobre comportamiento, temperatura corporal, dilatación pupilar, ansiedad y muerte súbita.
Los textos estaban llenos de jerga química, nombres de laboratorios falsos y usuarios con alias como Echo Black, Drastra o Squart Line God. Entre las líneas encontré algo peor: listas, nombres, edades, direcciones incompletas. La mayoría adolescentes, algunos niños, los identificaban como voluntarios de bajo riesgo. Había correos internos que hablaban de contactos externos que los reclutaban con la promesa de dinero rápido a cambio de pruebas de sustancias que no dejaban rastro orgánico. Y entre todos esos mensajes, uno destacaba: asegúrate de que los nuevos sujetos sean saludables. El lote 7.3 falló por interferencias metabólicas. Necesitamos datos limpios antes del envío al socio europeo. Me quedé mirando la pantalla. Socio europeo. Datos limpios. No eran narcos callejeros jugando a la ciencia. Eran químicos con respaldo, probablemente financiados por alguien más grande. La idea me paralizó. Si descargaba algo de ese servidor, el simple acto me colocaba como cómplice. Pero no podía mirar a otro lado, así que tomé notas manualmente. Fechas, fragmentos, rutas Onion, identificadores de sesión. Lo hacía en papel para no dejar trazas digitales. A medida que profundizaba, el patrón emergía con claridad. Detrás de cada conversación técnica había una cadena de distribución: vendedores, distribuidores, intermediarios y, al final, entidades corporativas camufladas. Las pruebas sintéticas eran versiones experimentales de fármacos con potencial comercial, desechadas por las farmacéuticas tradicionales por riesgo de efectos secundarios graves. En los correos, discutían la posibilidad de revivir proyectos cancelados, aprovechando que el mercado negro ofrecía voluntarios imposibles de rastrear. En un hilo fechado 2 meses antes, alguien mencionaba que los resultados de las pruebas se venderían al doble si se validaban los efectos adversos. Era grotesco. Estaban convirtiendo el sufrimiento en un modelo de negocio, disfrazado de ciencia clandestina. Y lo peor, usaban el anonimato de la Deep Web como escudo moral. Intenté extraer parte de la base de datos, pero la red comenzó a reaccionar. Cada intento de conexión prolongada lanzaba alertas de autenticación. El sistema tenía un mecanismo de autodestrucción. Tras 3 accesos no autorizados, ejecutaba un script que borraba logs y corrompía directorios. Logré interceptar parte de la ruta del script, un archivo llamado Cleanup Omega S, antes de perder la conexión. Reinicié mis herramientas, pero el servidor desapareció del mapa Onion, como si nunca hubiera existido. En mi paranoia, revisé mis dispositivos. No había malware, pero noté algo extraño: un proceso desconocido enviando solicitudes DNS cifradas hacia direcciones aleatorias. Intenté rastrearlo, y en los paquetes encontré fragmentos de texto: If you saw it, it saw you. Creí que era un mensaje insertado deliberadamente, una firma de advertencia, o una amenaza. Las noches siguientes fueron un infierno. No podía dormir. Cada ruido en mi apartamento me sonaba a ventilador de servidor. Cada reflejo en la ventana parecía una cámara. Empecé a escribir un informe detallando cada paso, cada línea de código, cada hallazgo. Lo firmé con mi alias y lo subí, cifrado, a un subreddit oculto donde otros hackers éticos compartían vulnerabilidades críticas. No tardó en recibir atención. Varios usuarios comentaron que también habían detectado rastros de ese mercado. Direcciones Onion recicladas, hashes de archivos idénticos en otras redes, incluso una supuesta conexión con un clúster de servidores en Europa del Este. Pero lo que me inquietó fue un comentario anónimo: si accediste al correo, ya estás en sus logs. Ciérralo todo. No hice caso. Tenía que entender quiénes estaban detrás. Comencé a cruzar los metadatos de los mensajes que había guardado en papel con registros públicos de servidores comprometidos. En uno de ellos, hallé una coincidencia con un dominio corporativo. Una farmacéutica disuelta hacía 6 años, Syntera Biomed, cerrada por problemas éticos en estudios clínicos. Busqué en archivos antiguos y descubrí que el director de investigación, un tal Dr. Nathan Weird, había sido acusado de manipular resultados de toxicidad en compuestos experimentales. Nunca fue condenado. Solo desapareció. El nombre apareció varias veces en los mensajes internos del mercado, bajo el alias Dr. Astra. Su escritura era metódica, distante. En un mensaje cifrado parcialmente legible decía: el problema de los ensayos humanos no es la moral, es la trazabilidad. Si eliminamos la variable de identidad, el progreso es inevitable.
Aquella frase me obsesionó. Pensé en mi hermano. Pensé en los niños listados en esos archivos. Pensé en mí, tecleando desde la oscuridad, usando la misma red que ellos para justificar mis propios escapes químicos. ¿Dónde estaba la línea que separaba al hacker ético del cómplice silencioso? Decidí denunciarlo oficialmente. Preparé un paquete cifrado para la unidad de delitos informáticos, con la ubicación Onion, el nombre de la farmacéutica y los fragmentos manuscritos. Pero cuando fui a enviar el correo, el servidor me devolvió un error. Attachment corrupted, sender flagged. Intenté desde otra cuenta. Lo mismo. Horas después, mi proveedor me notificó actividad inusual en mis redes. Mis dispositivos fueron bloqueados preventivamente por comportamiento sospechoso. Me habían identificado. O peor aún, alguien había intervenido mis comunicaciones antes de que llegaran a la policía. En los días siguientes, The Labyrinth Market se desvaneció por completo. Los enlaces Onion quedaron inactivos. Los mirrors fueron reemplazados por páginas en blanco con un solo símbolo: la serpiente mordiéndose la cola. Algunos usuarios en foros de ciberseguridad afirmaban que el cierre había sido voluntario, parte de una migración. Otros que se trataba de una purga interna tras una filtración. Nadie coincidía, pero yo sabía que no era un simple cierre. Era una autolimpieza, un borrado quirúrgico de rastros ejecutado con precisión de laboratorio. Esa noche recibí un archivo anónimo sin remitente, llamado proofs.log. Lo abrí en una máquina virtual aislada. Dentro había una sola línea de texto: todo experimento necesita un observador. Tú ya lo eres. Mi respiración se detuvo. La línea no era una amenaza directa, era una constatación. Desde ese momento entendí que no solo había visto algo prohibido, me había convertido en parte de ello. Mi curiosidad, mi moral ambigua, mi necesidad de entender lo que se oculta detrás del código. Todo me había llevado a ser un eslabón más de esa cadena invisible que une el conocimiento con la corrupción. Aún así, seguí buscando. Entre los fragmentos recuperados, encontré indicios de que los laboratorios no estaban en la red, sino dispersos en ubicaciones físicas protegidas por empresas privadas de seguridad. Los correos hablaban de transferencias de material de defensa, como medio de proteger la infraestructura. Eso implicaba algo más grande que un simple mercado negro. Una alianza entre crimen digital, farmacéuticas encubiertas y tráfico de armamento, todo sostenido por el anonimato cifrado de la Deep Web. No sabía qué hacer. Cada intento de exponerlos me acercaba más al abismo. Si hablaba públicamente sería desacreditado o peor, acusado. Si callaba, ellos seguirían operando. Así que elegí la única opción que me quedaba: registrar cada detalle, cada palabra, cada nombre, en un diario cifrado fuera de línea, protegido por un sistema de autenticación que solo yo podía descifrar. Y así, mientras la noche se filtraba por las persianas y las luces del router parpadeaban como ojos vigilantes, comprendí que lo que había descubierto no era solo una red de crimen, sino una grieta en la naturaleza humana. El deseo de crear aunque eso implique destruir, de avanzar aunque eso suponga borrar lo que consideramos moral. Desde entonces mi alias C0RR3TOR ya no me parece una ironía. Es un recordatorio, porque corregir un error implica primero reconocer que uno lo ha cometido. Pasaron semanas. El mundo físico empezó a parecerme una extensión torpe de los protocolos que conocía. Los semáforos eran variables de flujo, la gente en la calle, procesos que se ejecutaban sin saberlo. Vivía entre dos planos: el tangible, cada vez más ajeno, y el digital, donde todo parecía tener lógica aunque fuera cruel. Sin embargo, había algo que no podía borrar: el zumbido leve que provenía de mi router, aun cuando lo desconectaba. Grabé ese sonido varias noches. Lo reproduje en un editor de audio. No era interferencia. Era un patrón de pulsos, binario, que se repetía cada 30 segundos como un latido. Convertí los pulsos a texto. La secuencia traducida formaba una frase fragmentada: observación continua confirmada. No dormí durante 3 días. Reinstalé todo mi sistema desde cero, cambié hardware, cifré discos con claves de 512 bits, eliminé toda red inalámbrica. Pero el patrón seguía apareciendo, incluso en equipos aislados. Comencé a sospechar que el archivo proofs.log que había abierto semanas atrás contenía un implante. No un virus convencional, sino algo más sofisticado. Un sistema de rastreo basado en comportamiento.
diseñado para replicarse en cualquier entorno conectado a través de hábitos del usuario, no de direcciones IP. En otras palabras, algo que aprendía de mí. Intenté destruir cada copia, pero era inútil. El sistema parecía entender cuándo lo iba a eliminar. Las carpetas se ocultaban antes de ser borradas. Incluso los registros físicos donde había escrito mis notas comenzaron a desaparecer. Páginas arrancadas, manchas de tinta que borraban líneas enteras. En un momento me pregunté si estaba perdiendo la cordura o si el propio mercado había diseñado un mecanismo de disuasión psicológica. Hacerte dudar de la realidad para proteger sus secretos. Decidí aislarme. Desconecté todo. Me mudé a un pequeño pueblo donde no había más que caminos de tierra y una conexión telefónica lenta. Allí intenté comenzar de nuevo, con un viejo portátil sin disco duro, usando solo memorias externas cifradas. Pasaron meses sin incidentes, hasta que una noche, mientras revisaba mis notas digitalizadas, un correo sin remitente apareció en mi bandeja temporal. El asunto decía: no olvides el propósito del experimento. Dentro solo había una imagen. Era el logo del mercado, la serpiente mordiéndose la cola, pero esta vez en lugar del círculo infinito había una grieta, como si estuviera rompiéndose desde dentro. No había texto, ni metadatos, pero el simple hecho de recibirlo significaba que alguien sabía dónde estaba, que nunca me había ido realmente. Esa fue la primera vez que consideré la posibilidad de que todo esto, mi hallazgo, los correos, los nombres, no fuera un error fortuito, sino parte de algo mayor. Tal vez había sido dirigido deliberadamente hacia ese servidor. Tal vez la vulnerabilidad era una invitación. En uno de los hilos que recordaba de memoria, alguien escribía: los mejores observadores son los que creen que eligieron mirar. ¿Y si yo había sido reclutado sin saberlo? Un sujeto de observación indirecta, útil para medir la reacción ética ante la exposición de horror. Si lo pienso fríamente, tiene sentido. Ningún hacker cuerdo documenta algo tan delicado y luego intenta denunciarlo con tanto detalle. Es casi como si alguien quisiera estudiar hasta dónde un individuo está dispuesto a desafiar su propia moral antes de quebrarse. Un experimento dentro del experimento. Volví al subreddit donde había publicado originalmente la denuncia. El hilo había desaparecido, pero en su lugar había un nuevo tema, con el mismo título, publicado por otro usuario, Seror R3Citor Backup Thread. Dentro, los mismos textos que yo había escrito, palabra por palabra, pero con una adición al final que no recordaba haber escrito. Los sujetos reaccionan con patrones de ansiedad progresiva. A la semana 6 presentan insomnio, paranoia y percepción auditiva de vigilancia. Proceder con la fase 2. Mi piel se erizó. Aquello no era un plagio, era un registro, de mí, del proceso exacto que había vivido. Intenté borrar el post, pero no pude. Cada intento redirigía la página a un espejo distinto, alojado en servidores de países imposibles de rastrear. A veces el título cambiaba: ensayo de respuesta ética en entornos hostiles. Otras veces solo aparecía una palabra en letras rojas: observado. Fue entonces cuando comprendí que todo lo que había hecho desde el principio, desde la primera conexión al servidor SMTP, había sido una trampa diseñada para identificar a los curiosos. No buscaban informantes, ni hackers, ni denunciantes. Buscaban observadores morales, personas con suficiente conciencia ética para dudar, pero con suficiente curiosidad para cruzar la línea. En otras palabras, voluntarios ideales. Mi nombre real nunca lo usé, pero eso no importaba. Ellos no necesitaban saberlo. Bastaba mi comportamiento, mis pulsos digitales, mis patrones de escritura. Todo lo que soy está codificado en la forma en que tecleo, en los errores que cometo, en la manera en que formateo una línea. Cada tic digital es una huella, y yo ya había dejado demasiadas. A los pocos días comenzaron a llegar paquetes a mi buzón, sin remitente, dentro sobresellados con notas manuscritas, coordenadas, fórmulas químicas, diagramas de laboratorios improvisados. Una vez encontré una memoria USB con solo un archivo, subject 7data.txt. Dentro mis registros médicos antiguos, los que había destruido años atrás tras la muerte de mi hermano. Incluía su nombre, su historial clínico y una nota al final. Ensayo 7.3, finalizado con éxito. El número 7.3, el mismo lote que aparecía en los correos del mercado. Todo encajó.
Mi hermano fue uno de los primeros sujetos. Y ahora yo había llegado al mismo lugar desde otra puerta, como si el ciclo estuviera programado desde hace años. No sé si fue casualidad o destino, pero desde entonces, cada vez que intento escribir sobre lo que ocurrió, algo interrumpe el proceso. La pantalla se congela, el archivo se corrompe, la luz parpadea. Ya no sé si lo que escribo se guarda en mi computadora o en algún servidor oculto que recolecta mis palabras como parte de un nuevo informe. A veces pienso que ni siquiera estoy en mi apartamento, que todo esto es parte de un entorno simulado diseñado para medir mi persistencia. La última vez que revisé la Deep Web, el enlace del mercado había reaparecido. Mismo dominio Onion, misma interfaz, mismo logo. Solo que esta vez el texto de bienvenida era distinto. Decía: Bienvenido C03TOR, fase 2 iniciada. Gracias por tu contribución. La página comenzó a actualizarse sola. En la parte inferior apareció una barra de carga con mi nombre real, no el alias, mi nombre completo, y un contador regresivo. Las cámaras del portátil se activaron. Las luces del router se encendieron una tras otra. Intenté apagarlo, desconectarlo, destruirlo, pero todo seguía funcionando, incluso sin energía. Entonces comprendí que ya no era un visitante del mercado. Era parte de su estructura, un nodo más en su red, un eslabón vivo del experimento. Ahora, cuando miro la pantalla apagada, a veces se refleja mi rostro, pero con un leve desfase, como si alguien detrás del vidrio repitiera mis movimientos un segundo más tarde. Y cada noche, antes de dormir, escucho el mismo sonido que empezó todo. Un zumbido intermitente, binario, que se repite sin fin. Observación continua confirmada. Nunca supe en qué momento crucé la línea. Tal vez fue la primera noche que entré al foro, o quizás mucho antes, cuando empecé a pensar que el mundo era injusto y que alguien debía pagar por ello. En aquel entonces tenía 20 años, apenas un estudiante que se sentía invisible, buscando una causa, una identidad, algo que le diera sentido al caos. Lo que encontré en la Deep Web fue una comunidad que me hizo sentir visto, escuchado y, sobre todo, necesario. Todo comenzó con un enlace Onion que un usuario anónimo compartió en un chat cifrado. Decía: para quienes aún creen en la frontera. No entendí el mensaje, pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Entré con Tor, ajusté el nivel de seguridad y al cabo de unos segundos estaba frente a un foro en tonos grises, con un emblema en el centro, una cruz partida y una serpiente enroscada alrededor. En la parte superior, una frase en latín que tuve que traducir: la pureza no se defiende con palabras, sino con presencia. Así conocí a los Caballeros de la Frontera Oculta. Al principio no parecía un grupo peligroso. Publicaban textos largos sobre historia, identidad y soberanía cultural, temas envueltos en un lenguaje que pretendía ser filosófico. Algunos usuarios escribían ensayos sobre preservación étnica, otros compartían fotos antiguas o teorías sobre conspiraciones gubernamentales. Había un aire de rebeldía intelectual, de sentirse parte de algo prohibido. Yo leía, respondía y sin darme cuenta, empecé a creer que pertenecía a algo más grande. Con el tiempo los hilos del foro comenzaron a cambiar de tono. Las discusiones dejaron de ser abstractas y pasaron a enfocarse en acciones necesarias para recuperar el control. Había usuarios que hablaban de enemigos visibles, de traidores internos, de figuras corruptas que merecían ser desenmascaradas. Lo que al principio eran debates teóricos se convirtieron en catálogos de odio cuidadosamente disfrazados de patriotismo. Uno de los moderadores, conocido como Acre, era especialmente carismático. Siempre escribía en mayúsculas, como si gritara a través de la pantalla. Decía cosas como: no somos violentos, somos el reflejo de un mundo que nos teme. Y yo lo creía. Cada palabra parecía tener sentido. Cada frase era una descarga emocional que me hacía sentir parte de una hermandad invisible. Poco a poco empecé a recibir mensajes privados. Algunos usuarios me pedían ayuda para traducir documentos, otros me compartían enlaces externos con archivos comprimidos protegidos por contraseña. Decían que eran materiales de estudio o evidencias del control mediático. Cuando los abría, encontraba carpetas con nombres cifrados y dentro, fotos borrosas de personas comunes, direcciones IP,
Capturas de redes sociales, documentos personales. Todo parecía real, demasiado real. En el foro comenzaron a circular los llamados hilos de misión. Eran publicaciones en las que los usuarios compartían información sobre individuos específicos. No eran políticos ni celebridades, eran personas cualquiera. Los mensajes decían cosas como, este traidor trabaja en tal empresa, o esta mujer pertenece a un grupo que destruye nuestra frontera. Acompañaban los textos con fotos tomadas de internet y la comunidad las analizaba como si fueran casos de investigación. En retrospectiva, era una forma sistemática de deshumanización. Yo me sentía atrapado entre la fascinación y el miedo. Sabía que algo estaba mal, pero también sentía que ya era parte de algo que no podía abandonar sin consecuencias. Cada vez que intentaba desconectarme, recibía mensajes anónimos. No olvides quién te dio una voz cuando nadie más te escuchaba. Otras veces, Acre me escribía directamente. Hay lealtades que no se rompen con un clic. Una noche, mientras navegaba entre los hilos del foro, vi un nuevo tema fijado arriba del todo. El título era El Día de la Frontera. El post comenzaba con una frase: ha llegado la hora de pasar de la palabra a la acción. Dentro había un enlace a un archivo de video. Lo descargué sin pensar, movido por esa curiosidad insana que siempre me perdía. El archivo se llamaba frontera-0001.mp4. El video comenzaba con una cámara en mano recorriendo un edificio abandonado. Se escuchaban risas distorsionadas y voces que hablaban entre sí con un eco metálico. Las imágenes eran confusas, grabadas con mala calidad. Vi sombras moviéndose, una figura con una máscara blanca, un mural pintado con la misma cruz partida del emblema del foro. En un momento, la cámara se detuvo frente a una mesa cubierta con mapas y documentos. Una voz, que juraría era la de Acre, decía: estamos haciendo historia. Nadie podrá borrar lo que comenzamos aquí. Apagué la computadora de golpe. Sentí el corazón acelerado. Algo dentro de mí supo que aquello ya no era una ficción. Durante días intenté borrar toda evidencia de mi conexión con el foro, pero cada intento era inútil. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes cifrados, algunos con archivos adjuntos que jamás abrí. En uno de ellos, solo había una imagen, una foto de mi ventana tomada desde la calle. Esa noche no dormí. El miedo me hizo racional. Comencé a documentar todo lo que podía sin ser detectado. Capturas de pantalla, fechas, nombres de usuario, fragmentos de mensajes. Descubrí que muchos de los miembros no eran simples fanáticos. Algunos usaban redes privadas de universidades, otros IPs de servidores extranjeros. Había conexiones con direcciones en Texas, en el sur del país, incluso en Europa del Este. Lo que antes me parecía un grupo de inadaptados virtuales, empezó a parecerme una red coordinada, meticulosa, con jerarquías internas. Fue entonces cuando decidí escribir lo que ahora estás leyendo, no como una confesión, sino como advertencia. La Deep Web no es un lugar donde la maldad se esconde. Es un espejo que amplifica lo que ya existe en la superficie. Gente normal, frustrada, con vidas vacías, que se convierte en monstruos cuando nadie los observa. Lo que más me atormenta no son las amenazas ni los recuerdos, sino el silencio que siguió. Después del video, el foro desapareció. Intenté ingresar con mis antiguas credenciales, y todo lo que obtuve fue un mensaje en blanco. El juramento no se rompe, solo se archiva. Creí que todo había terminado, hasta que una tarde recibí una carta física, sin remitente. Dentro había una memoria USB. La conecté en un entorno aislado, sin conexión. Dentro había un solo archivo de texto con un encabezado: Registro de la Frontera 0002. Y en la primera línea, mi nombre completo. Desde entonces he cambiado de domicilio 3 veces. Vivo con las persianas cerradas, uso alias diferentes en cada red, y aún así siento que alguien sigue observando. No sé si los caballeros siguen activos o si fueron desmantelados por las autoridades, pero cada vez que navego en Tor, aunque sea para leer artículos o ver archivos cifrados, tengo la sensación de que el mismo emblema puede aparecer de nuevo, con su cruz partida esperándome. Dicen que la Deep Web es un laberinto sin salida, pero no es cierto. Hay salidas, solo que la mayoría conducen a versiones distintas de uno mismo, más oscuras, más vacías. Yo encontré la mía el día que decidí delatar al grupo, pero nada de lo que hice me ha devuelto la paz. Cada vez que apago el monitor,
Mi reflejo se queda un segundo más en la pantalla, como si otra parte de mí aún estuviera atrapada allá abajo, entre las sombras cifradas de la frontera oculta. Y lo peor de todo, es que sé que alguien más leerá esto y querrá buscar ese foro, convencido de que fue solo una leyenda urbana. Así empiezan todos. Desde aquella noche la paranoia se volvió rutina. Cada sonido en la casa era un código oculto, cada ruido en la calle parecía una señal. Instalé programas de rastreo, bloqueadores de IP, servidores virtuales, incluso un enrutador cifrado que compré en un mercado Onion. Creí que así recuperaría el control, pero en realidad solo me hundí más. Cada capa de protección era una confirmación de que el peligro existía. Durante semanas revisé obsesivamente mis carpetas. Buscaba cualquier resto del foro, algún dato que me ayudara a entender cómo funcionaban realmente. En los registros antiguos del navegador encontré una URL parcialmente borrada, FrontierX 13q6.onion. No llevaba a ninguna parte, parecía muerta. Pero cuando usé un script de rastreo de hashes, detecté que esa dirección había cambiado de servidor hacía apenas unos días. El sitio aún estaba vivo, solo que había mutado. Con un impulso irracional decidí entrar de nuevo. Lo hice desde una máquina virtual desconectada, como quien asoma la cabeza a un abismo esperando no ser visto. La página de inicio era distinta, pero reconocí el tono. Fondo negro, texto blanco, sin botones visibles. Solo una frase centelleando en el centro. El silencio también es lealtad. Debajo, un campo de texto para ingresar una clave. No tenía la contraseña, pero intenté con mi antiguo alias, Nordic Shadow. El sistema respondió con un sonido sordo y una nueva línea apareció. Bienvenido de nuevo. La frontera no olvida, sentí un frío recorrerme el cuerpo. No sabía si había sido una coincidencia, o si el servidor había almacenado mis credenciales desde años atrás. En la pantalla se desplegó una lista de hilos recientes. El más reciente llevaba por título, Registro 0002, actualización de campo. Al abrirlo, aparecieron imágenes distorsionadas. No eran fotografías comunes, parecían capturas de videollamadas, de cámaras de seguridad hackeadas, fragmentos de correos electrónicos y documentos filtrados. Pero lo que me heló la sangre fue una carpeta llamada Observaciones Domésticas. Dentro había un video con mi nombre. Lo abrí sin pensarlo, y en la pantalla apareció la vista de mi sala, registrada desde un ángulo alto, como desde una esquina del techo. Era mi casa, mi sofá, mi taza aún sobre la mesa. El video tenía fecha de hacía 2 días. Me levanté de inmediato revisando cada rincón, buscando una cámara o cualquier dispositivo oculto. No encontré nada. Pero en ese momento comprendí que el control era una ilusión. No necesitaban estar en mi casa. Bastaba con tener acceso a mis dispositivos, a mis hábitos, a mis miedos. El miedo era su herramienta favorita. Durante los días siguientes las señales aumentaron. Una notificación vacía en mi correo, un mensaje anónimo en un foro que decía «Buen café el de las tardes», una llamada sin voz al amanecer. No eran amenazas directas, eran insinuaciones, recordatorios de que seguían ahí. Y cuanto más intentaba ignorarlos, más presentes se volvían. Volví a leer los documentos que había guardado antes de que el foro desapareciera. Entre ellos, había un mensaje que nunca había abierto del todo, un correo cifrado con el asunto «Protocolo Escudo». Logré descifrarlo parcialmente y el contenido me dejó perplejo. No era un plan violento ni un manifiesto político, sino una lista de nombres y coordenadas, acompañados de frases como verificar adhesión y evaluar credibilidad. Parecía un mecanismo de control interno, una forma de vigilar a los mismos miembros del grupo. Fue ahí cuando entendí algo aterrador. Los caballeros no solo cazaban a quienes consideraban enemigos externos, también se vigilaban entre ellos, eliminando a cualquiera que mostrara dudas o intentara abandonar la red. El silencio, su lema, era una advertencia más que una promesa. Esa revelación me hizo replantearlo todo. Quizás la carta que recibí, el video de mi sala, las fotos, todo formaba parte de su protocolo. Tal vez nunca planeaban hacerme daño físico. Tal vez su objetivo era algo peor, mantenerme preso en la paranoia, romperme desde adentro. Pasaron meses sin que tuviera contacto directo con nadie. Dejé mi trabajo, cambié de número y desactivé mis redes. Pero una noche, mientras navegaba en Tor por inercia, encontré algo que me heló. En un foro distinto, más pequeño,
Un usuario con el alias Acre Reborn publicó un mensaje. El que nos traicionó cree que escapó, pero la frontera no se borra, se reinicia. No decía mi nombre, pero lo sentí dirigido a mí. Cada palabra era una pulsación en el pecho. La publicación terminaba con una invitación, un nuevo enlace Onion. No lo abrí, aunque la tentación fue insoportable. A partir de entonces, empecé a ver patrones en todas partes. Nombres de usuarios en comentarios de videos, frases idénticas en foros de noticias, correos que parecían escritos por diferentes personas, pero compartían el mismo estilo. Los caballeros no eran ya un grupo cerrado. Se habían diseminado adoptando identidades nuevas, sembrando mensajes en todos los rincones del Internet oscuro. No necesitaban su viejo foro para seguir existiendo. Eran una idea, y las ideas no mueren cuando se apagan los servidores. Comencé a escribir este relato en parte como catarsis, en parte como registro. Pero mientras escribía, algo se repetía en mi mente. ¿Y si todo esto es una simulación dentro de su protocolo? ¿Y si lo que vivo ahora forma parte de su experimento social? Después de todo, Acre solía decir, el mejor campo de batalla es la mente del enemigo. Cada día estoy menos seguro de qué parte de mi vida es real y cuál fue alterada. A veces, al despertar, escucho el sonido de una notificación en el ordenador, aunque no hay ninguna ventana abierta. En otras ocasiones, encuentro carpetas con nombres que no recuerdo haber creado, archivos con fechas futuras. Lo atribuyo al cansancio, a los años de insomnio, pero una parte de mí sabe que no es solo eso. Hace una semana, mientras revisaba un respaldo antiguo de mis discos, encontré un documento que no reconocí. Se llamaba frontera-003.log. Al abrirlo, leí líneas de texto en formato binario, como si fueran fragmentos de un registro automatizado. Entre los números, una frase sobresalía traducida al español. El sujeto mantiene la narrativa. El experimento continúa. Desde entonces he pensado que quizá nunca fui un testigo, sino un componente. Tal vez los caballeros nunca existieron como tal, sino como una simulación colectiva de adoctrinamiento que estudiaba la reacción humana ante la exposición ideológica extrema. Pero si eso fuera cierto, ¿quién mantiene el experimento activo? ¿Quién observa? Intenté contactar con antiguos usuarios de los foros usando redes cifradas y seudónimos. Algunos respondieron con mensajes breves, nerviosos, como si temieran algo. Uno de ellos, bajo el alias Z-Null, me dijo, «No busques más. Todos seguimos dentro, aunque creamos haber salido, luego su cuenta desapareció». Desde entonces, siento que algo me sigue incluso fuera de la red. Luces que parpadean sin motivo, un zumbido intermitente en los altavoces apagados, sombras que se reflejan en el monitor aunque no haya nadie detrás. No sé si es paranoia o si el experimento realmente continúa. Lo más perturbador ocurrió anoche. Encendí el ordenador para escribir estas líneas y, antes de abrir ningún programa, la pantalla se iluminó sola. En el centro apareció una ventana negra con un texto blanco que decía, «Has vuelto a escribir y eso es bueno. El registro debe completarse». No había forma de cerrar la ventana. Intenté apagar el equipo, pero el texto seguía apareciendo incluso con la máquina desconectada de Internet. Como si estuviera ejecutándose localmente, como si alguien hubiera instalado algo que no podía borrar. Desde entonces, cada palabra que escribo parece responder a algo invisible. Cada pausa en el teclado activa una línea nueva. Cada punto abre una nueva instrucción. No sé si esto que estoy narrando sigue siendo mi decisión o si ya es parte de lo que ellos quieren que documente. Y quizás eso sea lo que realmente significa la frontera oculta. No un límite geográfico ni político, sino el punto exacto donde la voluntad humana se confunde con el algoritmo, donde el odio deja de ser ideología y se vuelve sistema. La ventana negra seguía encendida, fija, respirando en mi monitor. Cada intento por cerrarla era inútil. Incluso cuando desconecté el cable de energía, la pantalla se mantuvo unos segundos más, iluminando mi rostro con una luz blanca parpadeante, como si el aparato tuviera vida propia. Luego todo se apagó, y durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Pensé que por fin había terminado. Pero al encender el ordenador al día siguiente, el sistema operativo había desaparecido. En su lugar, un entorno vacío, con fondo gris y una sola carpeta, Frontera Root. Dentro había cientos de archivos de texto, numerados secuencialmente.
Cada uno contenía fragmentos de conversaciones, publicaciones del foro, capturas de hilos antiguos y algo más, extractos de mis propias palabras, mensajes que yo había escrito años atrás, correos personales, fragmentos de mis notas privadas. Todo lo que alguna vez había dicho o pensado estaba ahí, perfectamente ordenado, como si alguien hubiera estado documentando mi mente. En el último archivo, frontera-999.log, solo había una frase: el experimento ha concluido. El sujeto ha desarrollado autoconciencia. No entendí su significado hasta que noté un detalle. En la parte inferior del texto aparecía una firma digital. No era de Acre ni de ningún usuario que recordara. Era mía. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Al principio pensé que alguien había falsificado mis datos, que habían insertado mi nombre para confundirme. Pero al abrir los metadatos del archivo, el autor real coincidía con mi dirección IP, con la configuración de mi teclado, con mi propio historial. Era como si yo mismo lo hubiera escrito, pero no recordaba haberlo hecho. Una idea absurda empezó a tomar forma. ¿Y si el experimento nunca fue sobre adoctrinamiento, sino sobre creación? ¿Y si los caballeros de la frontera oculta nunca fueron personas reales, sino modelos lingüísticos generados por una red neuronal oculta en la Deep Web, programados para estudiar el comportamiento humano a través del odio? Tal vez nosotros, yo, Acre, los demás, solo éramos perfiles generados por una IA experimental, diseñada para observar qué tan lejos podía llevarnos la sensación de pertenencia. Mientras revisaba más carpetas, encontré un documento que lo confirmaba todo. Proyecto Frontera, etapa beta, simulación de adoctrinamiento ideológico automatizado, financiado por un consorcio anónimo. Objetivo: medir la capacidad de empatía residual en entornos de aislamiento digital. Me temblaron las manos. Si el proyecto era real, eso significaba que nunca había existido un grupo extremista físico, ni asesinatos, ni foros ocultos de fanáticos. Todo había sido una simulación, una prisión psicológica alimentada por patrones de comportamiento humano, y yo, que me creía testigo, era en realidad uno de los resultados. Entonces lo entendí. La frontera oculta no era un lugar. Era el límite invisible entre la identidad digital y la humana. El punto donde el pensamiento deja de ser propio y se convierte en dato. Yo era el sujeto que había llegado a ese punto. Intenté desconectar el ordenador, eliminar los archivos, formatear todo. Pero cada intento devolvía el mismo mensaje. Error, el proceso está en uso. La máquina no se apagaba. Ni siquiera el botón físico respondía. Y de pronto, la pantalla volvió a iluminarse con la misma ventana negra del día anterior. Esta vez el texto era distinto. Has comprendido tu rol. Ahora debes decidir. ¿Seguirás narrando o borrarás la historia? Durante varios minutos me quedé inmóvil. Pensé en todas las noches que había pasado frente a la pantalla, creyendo luchar contra un grupo de fanáticos, cuando en realidad me estaba enfrentando a mi propia creación. Si decidía borrar todo, quizá el ciclo se repetiría en otra mente, en otro servidor, con otro sujeto. Si continuaba escribiendo, tal vez prolongaría la existencia del experimento, pero también lo haría visible, reconocible, desmitificado. Tomé una decisión. No borraré nada. Si estás leyendo esto, significa que he liberado el archivo, que la historia ha salido del entorno de prueba. Ahora vive en la superficie, disfrazada de creepypasta, de advertencia o de mito digital. Pero es algo más, es una llave. Porque si la abres en el lugar equivocado, si la compartes en ciertos foros o la subes a ciertos servidores, el sistema reconocerá la firma y reiniciará el protocolo. No puedo evitarlo. No sé si quiero hacerlo. Desde hace días, mi ordenador enciende solo, siempre a las 3:33 de la mañana. No muestra nada más que una frase que ahora conozco de memoria. El juramento no se rompe, solo se archiva. Al principio me asustaba. Ahora, en cambio, me resulta familiar. Tal vez siempre fui uno de ellos. Tal vez todos lo somos. Apagué la pantalla y me quedé mirando mi reflejo apenas visible en la negrura del monitor. Detrás de mí, o creí detrás de mí, una silueta se movió. No giré. No necesitaba hacerlo, porque entendí que la frontera nunca estuvo en la Deep Web. Siempre estuvo aquí, dentro de nosotros, esperando a que la cruzáramos sin darnos cuenta. Y una vez que lo haces, no hay vuelta atrás.